Tal y como habíamos anunciado, nos place recibir en el espacio estelar del día al presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Guillermo Julián. Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, don Uchi, buenos días, Carolina. Para Bienvenido. mí, en nombre de Ángel, un placer compartir en este espacio que siempre está abierto para Ángel, y a ti felicitarte en nombre de todos los jóvenes que conforman Ángel y los que no, la trayectoria que ha venido llevando en temas sobre todo que son difíciles de llevar, pero que como jóvenes tenemos una obligación de hacerlo, y en nombre de Ángel te felicito. Bueno, Se lo me agradezco. sumo a ese reconocimiento. Gracias. Vamos Gracias. entonces a celebrarlo con un cafecito. Claro. Eh, Si es Santo Domingo, mucho mejor. exactamente, exactamente. Gracias. Bueno, tenemos varios temas y quiero comenzar por uno que, si bien le atañe a todo el mundo, me parece que, tal y como tú has hablado de la juventud, a ustedes los jóvenes les debería, gracias, les debería ocupar más atención que a nadie, porque estamos hablando del presente y del futuro, y hablo de la institucionalidad. Las asociaciones empresariales se han caracterizado, yo diría que en las últimas décadas, porque siempre están haciendo pronunciamientos en defensa de la institucionalidad. Sin embargo, ahora mismo hay una evidente intención de volver a estrujar la Constitución, y yo no sé si es que la candidatura del presidente tiene mucha popularidad entre los empresarios, pero no veo el mismo interés en defender la institucionalidad. Ese es el caso de Ángel. Mira, don Uchi, bueno empezar por ese tema. Nosotros desde Ángel, su creación en 1978, una línea que siempre se ha seguido es la institucionalidad. Ahora bien, en el año que yo presido, dije vamos a trabajar la institucionalidad como eje central. ¿Por qué? Nosotros como Ángel tenemos una membresía intuito persona, es decir, somos miembros, cada uno de nosotros nos representamos, no tenemos empresa. Eso nos da un nivel de libertad en cuanto a las opiniones y de cierto modo de atrevimiento en los planteamientos que hacemos, por nuestra propia naturaleza también de juventud. Y sobre el entendido de que estamos en un año preelectoral, donde suelen producirse no solo esa reforma que usted hace mención, sino reformas estructurales en un sistema. Nosotros entendemos que debemos de, no solamente de ver la institucionalidad como la palabra o el concepto, sino participar de los procesos institucionales que deben dar como resultado una mayor garantía, una mayor robustez en la vida institucional y democrática de nuestro país. En esa dirección, nosotros hemos participado en varios procesos de importancia para el desarrollo institucional de la República Dominicana, como lo fue el pasado proceso del Consejo Nacional de la Magistratura, en cuanto al Tribunal Constitucional y a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y nos encontramos trabajando en un proyecto que, digamos, para nosotros, como jóvenes empresarios, es de vital importancia, que es un estudio que nosotros hicimos en el 2017, que se habían hecho muchos estudios, mucha estadística en cuanto a la inseguridad ciudadana en República Dominicana, pero nosotros quisimos darle un enfoque distinto y el estudio se llamó La inseguridad ciudadana y cómo afecta en el clima de negocios. Es decir, nosotros vimos el tema de la inseguridad, pero principalmente cómo afecta a las micro, a las pequeñas, a las medianas y a las grandes empresas. Porque el 80%, 80 y tanto por ciento de nuestra economía formal, porque ese es otro tema, la informalidad, Sí. de la economía formal, son micro y medianas empresas. Ahora bien, nosotros, nadie nunca se había preguntado qué le cuesta a una micro o a una mediana empresa tener sistemas de seguridad. Cuando digo eso me refiero a sistemas de cámara, verjas perimetrales, Alarma, guachimanes, sistemas de monitoreo, todo ese tipo de cosas que tú tienes que hacer
una primera inversión y una inversión recurrente para mantener los servicios, porque son varios. Sí, Al final, eso es una doble tributación. claro. Pero ¿qué pasa? Nosotros en el estudio, parte de los resultados sorprendentes, el costo de reposición de una de esas empresas una vez víctima de un delito. Cuando digo delito, puede ser interno como externo. Mayormente son externos. ¿Cómo responde la justicia y los órganos como por ejemplo la Policía Nacional en casos de denuncias de este tipo? Y fue sorprendente. Ahí la gran mayoría de empresas que fueron víctimas de delitos sí denunciaban. Se le daba el seguimiento, pero en la justicia el caso, bueno, pues no prosperaba por muchísimas razones. ¿Cuáles son las que predominaban en los hallazgos del estudio? Bueno, una mora judicial altísima. Para conocer tu caso tomaban tiempo. Recordemos que el gestor de una pyme, ¿verdad? Suele ser el que lo hace todo, es contable, es vendedor, es el que cotiza, es el que hace todo. Y no tiene el tiempo para llevar un proceso como ese y lo desestima. En otros casos existe el miedo a, bueno, pero yo voy a denunciar a tal o cual persona y mejor yo dejo eso así. Ahora, ¿qué pasa? El costo de reposición de una micro, una vez que sufre un delito como ese. Pero perdón, no le pase por encima eso último que dijiste, porque eso agrega un factor, el miedo, y es que los delincuentes, conscientes de eso que tú estás describiendo, comienzan a hacer amenazas. Sí. Y la gente dice, pero si ya me robaron, ya perdí, lo que se robaron yo lo perdí. No voy a perderlo más ya. No voy a perder la vida entonces. Esa fue una de las Porque ese ambiente de impunidad, entonces le da alas y cancha y espacio al delincuente para amenazar. Y tranquilidad, porque la misma inseguridad que afecta a las víctimas es en cierta medida una seguridad para la comunidad que delinque, ¿no? para el delincuente. Así es. Ese estudio, que se los dejaré, levanta muchísimos datos importantísimos. Pero yo quiero, y anda con la copia. Sí, se la voy a dejar. Y además, ahora este año, sobre el marco de la institucionalidad y con el tema de la inseguridad que se está viviendo en la República Dominicana, que sí es cierto que han bajado los niveles, pero siguen altos. Estábamos altísimos. Estamos cerca de un 14 ahora, que es un estado en crisis, pero manejable. Se oyen mucho más los casos porque son estos, como pasó este fin de semana, los atracos, esas cosas que irritan, que molestan, que hacen que tú lo comentes. Pero nosotros este año, a través de la FINJUS, con una alianza con la FINJUS y la USAID, hemos conseguido fondos del propio USAID y de la Embajada Norteamericana para hacer la segunda versión de ese estudio. Esta vez con un nivel de muestreo nacional mucho más amplio y vamos a incluir ahí otra serie de empresas. En ese tema, a mí me gustaría detenerme un poquito y el tema de la informalidad. ¿Qué pasa? Nosotros estamos haciendo eso y el levantamiento no lo hacemos ni FINJUS ni ANGE, ni la USAID. Lo hace Deloitte, una firma internacional de renombre que es la que hace el levantamiento a nivel nacional sobre la base de una serie de preguntas que se le hacen a los departamentos de seguridad de las empresas, a los dueños, a los gestores de las empresas y demás. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con el primero y con este resultado y con este nuevo estudio que tendremos los resultados finales de septiembre? El presidente ha creado una mesa, bueno, fue creada por decreto en el 2013, pero la han puesto en funcionamiento hace apenas unos meses a nivel provincial. Son las llamadas mesas de seguridad ciudadana. En el Distrito Nacional la encabeza el Ministerio de Interior y Policía, la Policía Nacional, la Fiscalía
el Ministerio de Defensa, la Alcaldía del Distrito Nacional y la sociedad civil. Como sociedad civil, ANGE está ahí encabezando todo eso. Y nuestros deseos, y así lo hemos comunicado a esa mesa que ya quedó formalmente constituida, es entregar esos 2 estudios como aporte a la Mesa de Seguridad Ciudadana. Porque nosotros desde ANGE no solamente estamos opinando, creando opinión a través de nuestra comisión de trabajo, que son el motor de nuestro contenido, sino que estamos dando un paso al frente y estamos proponiendo y participando realmente, no tan solo de los procesos, sino de todo aquello que se viene dando en un año, como le dije, donde se producen grandes reformas. ¿Reformas de qué tipo? Aquí tenemos que hablar en el año de competitividad y de la innovación. Aquí se tiene que hablar de, por ejemplo, de una modernización de la normativa laboral. Yo estoy de acuerdo con la... Ese es uno de los temas que tenemos. Ah, bueno, me he adelantado. No, pero tal sigue. A propósito de eso, reformas de normativas, y hablábamos de la reforma constitucional, uno de los grandes indicadores que se toman en cuenta a nivel internacional para evaluar el clima de negocios, sí, como en el doing business y cosas así, es precisamente otro tipo de inseguridad, no la inseguridad ciudadana, sino la inseguridad jurídica. Y una de las principales manifestaciones de una inseguridad jurídica como la que vive en algunos aspectos la República Dominicana es que tenemos la Constitución más reformada del hemisferio. ¿Ha fijado alguna posición, Ángel, acerca de la posibilidad de volver a reformar la Constitución para permitir la reelección? Por supuesto que sí, y no de ahora. La posición institucional de Ángel siempre ha sido que la Constitución, como nuestra Carta Magna, lo que nos rige, lo que nos da nuestros derechos, pero también nos da nuestros deberes. Nosotros entendemos que eso, o sea, la Constitución, no debe ser objeto de modificaciones, sino es para una mejoría en sus derechos amplios. No tan solo en sus deberes, sino en sus derechos amplios. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que han fijado posición en contra de una reelección, pero no contra... contra un mandatario. No, es que no podemos estar constantemente modificando una Constitución para beneficiar en un momento particular a un candidato específico. Ahora bien, nosotros sí entendemos que esas son discusiones políticas, partidarias, que sí deben ser tomadas en cuenta por toda la sociedad y hasta reclamadas, ¿verdad? Pero aquí hay demasiados temas pendientes y, como le decía, estamos en el año de la competitividad y la innovación. Y aunque la República Dominicana tiene una posición privilegiada frente a todos los países de nuestra región, en todo el sentido de la palabra, un país que, bien o mal, ha venido creciendo a más de un 5% el PIB en todos los sectores de los indicadores de la economía. Pero ahí no es verdad que estamos mejor en todos los aspectos. Sometida esta economía que tanto crece a competencia con los demás países del DERE-CAFTA, que son todos más pobres y menos desarrollados que la República Dominicana, nos están dando hasta con el palo de trapear. Es decir, el intercambio comercial solo perdemos nosotros y solo ganan todos los demás. Mire, yo creo que nosotros debemos de abocar un proceso de reformas, que no, como todo, las reformas pasan, se cansan, tú tienes que volver a relanzarte, ¿verdad? Sí, hay que actualizar. Tenemos que actualizarnos en muchos otros sentidos que nos ayudarían a completar eso que usted acaba de mencionar. Pero nosotros no podemos seguir avanzando con un código laboral del año 1992, que en su momento fue un gran código con muchos beneficios, sobre todo para la clase trabajadora, para el trabajador, donde por primera vez ahí se otorgaban unas libertades y unas conquistas de años de lucha y de reclamo, pero que ya el mundo ha cambiado y es otro. La manera de trabajar es otra. Ese código básicamente en ese momento cubría manufactura e industria y servicios del agrocampo directamente. ¿Cómo ha variado las
formas de trabajo en República Dominicana a través de la tecnología, que todo lo ha venido a cambiar, y ahí no hay nada, pero yo no oigo otras asociaciones, otros dirigentes empresariales abogando por la necesidad de la reforma de un código laboral, salvo casos excepcionales, ¿verdad? Debe de preocuparnos que el empresariado quiera reformar el código, porque es que tradicionalmente cuando los sectores empresariales han querido tomar en sus manos la discusión del código de trabajo, no ha sido necesariamente a favor de la población trabajadora. Yo no estoy de acuerdo contigo, te entiendo, pero el empresario no reforma código, eso es el Congreso de la República. Ahora bien, pero sí tiene poder de presión para empujar reformas. Y los sindicalistas también, y la clase trabajadora también. Nosotros sí creemos en el diálogo abierto y sincero, que nos sentemos a la parte, porque no es mi República Dominicana, ni es tu República Dominicana, es la de todos nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros nos ponemos a la par, ahora con todos estos tratados y demás, para avanzar juntos y sacar lo mejor? Bueno, yo creo que sentándonos en la mesa y dialogando, y eventualmente yo creo que como seres sensatos que somos y que buscamos lo mejor para el país, llegaremos al mejor de los acuerdos. Toca una pausa en este momento, pero cuando regresemos vamos a hablar sobre eso, sobre las expresiones de muchas organizaciones empresariales acerca de la forma en que ellos entienden que hay que reformar el Código Laboral y las aprensiones del sector laboral. Regresamos con eso. Bien, continuamos conversando con el presidente de ANGE, Guillermo Julián, y tenemos un tema sobre la mesa, ¿verdad? Desde antes de hacer la pausa, el Código Laboral. Aquí Guillermo ha dicho, ¿verdad?, que el código debe ser actualizado por muchas realidades que son nuevas, indiscutiblemente. Hay trabajos que se hacen, mucho más trabajo hoy en día que se hacen desde la casa, incluso por el asunto de las redes sociales, etc. Ahora, hay una preocupación que se siente en la sociedad de que cada vez que se habla de reformar el código, la gente tiene la percepción de que es para recortar derechos. Y el tema, que es como insistente, de la cesantía, lo que percibe todo el mundo es que se quiere reformar para recortar derechos en lugar de lo contrario. ¿Ustedes qué dicen acerca de eso, de la cesantía y la reclasificación? Nosotros estamos de acuerdo con la reclasificación empresarial. De hecho, hoy sale publicada en la prensa escrita una tabla de cómo se haría esa reclasificación. Sí, la ley. Estamos de acuerdo con esa reclasificación. Nosotros entendemos que sería un mecanismo que facilitaría un aumento de la base del salario mínimo, porque eso es lo que está en discusión, el salario mínimo. Pero nosotros sobre todas las cosas entendemos que las reformas deben producirse para el bienestar de la mayoría, que afecte positivamente a las mayorías. Que no son los empresarios. No, que la mayoría no es empresario. Que somos todos los dominicanos, que en el código nos podemos dividir en empleadores y empleados y la clase sindical que representa a los trabajadores. Ahora bien, no se le pueden negar las conquistas que por décadas han trabajado los trabajadores de la República Dominicana, que están consagradas ahí en ese código. ¿Incluyendo la cesantía? Incluyendo lo que tenga que incluirse como una conquista de la clase de los trabajadores, porque eso no sería progresar. Entonces, ¿no aboga Ángel por la reforma del tema de la cesantía? Mira, con el tema de la cesantía, nosotros no tenemos una posición todavía fijada. ¿Por qué? Porque el tema de la cesantía ha sido un tema que se trae a discusión cada vez que viene la negociación del salario mínimo. Y nosotros no queremos entrar mucho en eso. ¿Por qué?
porque nosotros entendemos que en esa mesa del Comité Nacional de Salarios están lo que tienen que estar, y creo que las negociaciones se van dando, pero cuando tú en el medio de un proceso de negociación introduces temas que pueden causar división en esa negociación, probablemente de ahí no salga no resulte la no mejor, sea efectiva la conversación. o no salga lo mejor. Entonces, ¿qué nosotros hemos dicho? Que se avance en la negociación del salario mínimo y que inmediatamente, posterior a eso, entonces nos aboquemos, vamos a hablar ahora de reforma de código, vamos a hablar ahora de cesantía, vamos a hablar, yo no sé, los temas que haya que hablar, pero avancemos un paso a la vez para poder ir consiguiendo las cosas. El tema, que es un tema que preocupa muchísimo, que los derechos adquiridos de los trabajadores a lo largo de la historia, eso es sagrado, eso es sagrado. También es sagrado un aumento salarial. Nosotros estamos de acuerdo con el aumento salarial y yo creo que todo el mundo debe estar de acuerdo con un aumento salarial, tanto los empleadores que están y no están ahí sentados. Ahora, ¿qué es un tema que a nosotros nos preocupa muchísimo? El tema de la informalidad en la República Dominicana. Sí. Nosotros tenemos cerca de un 56% y depende de qué data tú buscas, puede ser más o puede ser menos, pero yo me quedo con el 56. ¿Qué nosotros podemos hacer? Sector público, sector privado, clase sindical, para llevar a una economía informal a la formalización. Yo creo que se han dado pasos de avance en ese sentido, que es, por ejemplo, el sistema de tributación único, que es un régimen de tributación para las pequeñas empresas con un tope de, creo que de 8 millones de pesos, que eventualmente hay que irle subiendo ese tope para ir incluyendo más empresas ahí. Y ir buscando medidas que ayuden a esas empresas que operan, porque no es que van a dejar de hacer los negocios o las operaciones que hacen, la hacen en la informalidad. Es como nosotros vamos tomando las medidas del lugar para ir llevando a esas empresas a la formalidad. Eso ayuda a todo. Hay un mayor nivel de recaudación. Los empleados o las personas que se dedican a operar esas empresas, entonces ya sí son sujetos de derechos adquiridos a través de años de conquista de los trabajadores, ya sí se puede sentar en una mesa, en una negociación formal para sus derechos, y un sinnúmero de cosas en términos económicos que beneficiaría. Pero esos niveles de informalidad que van creciendo son insostenibles en la República Dominicana. Y yo creo que hacia ese tipo de cosas es que todos debemos de estar mirando. Ahora que usted mencionaba, perdone, don Lucho, ay, se me cayó el papelito, el chivo, como le decían en el colegio. Miren, ahora que usted menciona el tema de la tributación, hay un sistema en la República Dominicana que no necesariamente se corresponde con el esfuerzo, es decir, los grandes empresarios, los grandes ricos del país, en términos proporcionales, no pagan igual de impuestos que los pequeños y medianos empresarios. Sobre eso, considerando que ANGE abarca tanto las grandes empresas como las pequeñas y las medianas, ¿tiene alguna posición, Ángel, sobre una posible reforma fiscal? Claro que sí, nosotros hemos incluso sacado, nosotros al principio de cada año hacemos los deseos de ANGE, y ese es un recurrente, y hemos ido a Ministerio de Hacienda, a los organismos correspondientes estatales, a procurar una reforma fiscal integral, no un parcho, no una cosa para salir del paso. Y se nos ha dicho que en este gobierno eso no va a ser posible por un sinnúmero de razones que ellos tienen y que, bueno... Para comenzar, el gasto sería un tema que el Estado, el gobierno no quiere sentarse a hablar de eso con nadie. En este gobierno no se va a hablar de reforma fiscal. Ahora nosotros tenemos que empezar a hablar de una reforma fiscal, aunque no se dé en este gobierno. ¿Por qué? Porque República Dominicana necesita tener ya
una reforma fiscal integral que abarque todos esos temas que tú estabas mencionando. Y por ejemplo, la mayor carga impositiva en este país recae sobre la clase media. Es la más gravada en todo, porque es la que consume, los servicios están grabados, bueno, todo. Pero incluso la clase más pobre, porque es que el 67% de las recaudaciones por impuestos vienen de impuestos al consumo. Y los que más consumen son los pobres. Mucha gente no lo entiende así, porque dice, no, un rico consume más, va a decir, pero ¿cuántos ricos hay, cuántos pobres? Sí. Y no consumen igual. Cuando subieron el aceite, cuando le pusieron impuesto al aceite, sí, ¿verdad? Para cubrir parte del costo del gobierno de Lionel para que ganara Danilo, metieron ahí a la gente más pobre que compra un chin de aceite cada día para cocinar, que no pagaba y ahora paga. Sí. Entonces, aquí hablar de una reforma fiscal, lo que debería contemplar, que fue lo que dijo Carolina, es cambiar esa estructura. Esa escala. Que paguen más los que más tienen y menos los que menos tienen. Sí, y un sistema tributario mucho menos complejo ayudaría también. Eso es importante. Ayudaría muchísimo también. Eso es importante. Que una cosa simple. Que no puede quedarse eso fuera de una discusión de una reforma fiscal. Sí, porque un sistema tan complejo es en sí mismo un gasto de tiempo, de productividad, de personal encargado para eso. Y podría ser un incentivo pernicioso al no pago de ciertas son obligaciones. Entonces, cuando aquí se habla de todo eso, yo creo que todos tenemos que sentarnos en la mesa desde ya y empezar con tiempo, entonces, a hablar de la reforma fiscal ideal. Y cuando llegue el momento, ya sea en el gobierno que venga, que eso sea de la primera cosa que se tome aquí en cuenta en la República Dominicana. Pero este sistema le agrega un costo a las empresas pequeñas, que no solamente es por los impuestos que pagan, sino para tener una contabilidad con profesionales para pagar esos impuestos. Don Uchi. Sí, es decir, es doble, el gasto es doble. Es lo que digo, no solo la pérdida de productividad por tiempo, por el tiempo que toma, sino el desembolso de dinero de la empresa para tener personal que pueda hacer toda esa tramitología. Don Uchi, Carolina, mira, ustedes tienen toda la razón, no solamente eso, es que muchas veces se convierte en doble tributación, muchas cosas que se hacen. Y como dije al principio, el gestor de una micro, una mediana empresa, muchas veces es lo que le decimos aquí el todólogo, ¿verdad? Que es responsable de hacer casi todas las cosas de su empresa. Pero también un tema espinoso para el desarrollo de las micro y medianas empresas es el anticipo. Bueno, eso es el colmo. Bueno, entonces el anticipo, ahora hay medidas de eliminar el anticipo en una serie de cosas, ¿verdad? Pero que esas son cosas que no tienen ¿Ustedes sentido. conocen otros países donde se paguen impuestos por adelantado? No. Hay algunos sistemas que lo prevén, pero con mecanismos lógicos. Por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos, si usted paga algún tipo de impuesto por adelantado, es en base a la estimación del año anterior, pero si el año anterior fue un año extraordinario porque usted dio un palo, usted puede explicárselo a impuestos internos y es una excepción. Y entonces le dicen, bueno, no le hacemos el cálculo aquí, así, pero es que aquí no hay forma ni de hacer eso. No. Bueno, se nos acabó el tiempo. Anda. Creo que abarcamos unos cuantos temas interesantes y espero que haya otras entrevistas con Guillermo Julián. Interesantes las posiciones que planteó. Creo que están haciendo honor a su generación cuando están haciendo planteamientos que uno los ve como más conscientes, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Las gracias a ustedes y que nos sigan invitando. Seguiremos. Por favor. ¿Cómo no? Bueno, y ustedes están invitados todos los días también a este programa. Los esperamos mañana a las 6 aquí en El Día. Que tengan muy buen día. Buen día.